Estamos nuevamente aquí en Beta Midrash Gesed y también enviamos un saludo para todo lo que es el movimiento Hayé Olam, del cual por la infinita misericordia de Hashem estamos formando parte. Mandamos un saludo al Rab Joel Ben Adriel, mandamos un saludo al Moré Mijael, y pues el tema de hoy será un tema muy interesante, será un tema muy hermoso, porque vamos a hablar acerca de un acontecimiento que no solamente fue algo que marcó al pueblo judío, sino que fue un acontecimiento que marcó la existencia del ser humano. No se me olviden los Talmidim. Un saludo para todos los Talmidim de todos los países, Baruch Hashem, que nos puedan estar viendo. El tema de este shiur, o el título de este shiur, es Naaseh Benishma. Naaseh Benishma. Y lo voy a deletrear: N-A-S-E-V-E-N-I-S-H-M-A. Naaseh Benishma. Sí, estamos escribiendo la fonética, ¿verdad? Naaseh Benishma. Y el subtítulo de este shiur es ¿el pueblo elegido o el pueblo que elige? Es una pregunta. Y como dijimos, el subtítulo de este shiur es ¿el pueblo elegido o el pueblo que elige? ¿Qué somos? ¿Qué significa Naaseh Benishma? ¿Qué significa Naaseh Benishma? Bueno, nuestro pueblo estaba en el desierto, próximo a recibir la Torah. Y Hashem le dio 2 mitzvot a Moshe Rabenu. ¿Para qué? Para que el pueblo las llevara a cabo como preparación y antes de recibir la Sagrada Torah. El primero es el Prishut, el cual es la separación de relaciones conyugales. Y el segundo es Ahbalá, que son los límites alrededor de la montaña. Voy a repetir el primero. El primero es Prishut, y se escribe P de Pedro, R, I latina, S-H-U-T. Prishut. Y que este es la separación de relaciones conyugales. Y el número 2, el mitzvah segundo, es Ahbalá, H, A, G de gato, B de barco, A, L, A, Ahbalá, que son los límites alrededor de la montaña. Ahora, cuando Moshe vino al pueblo, el pueblo dijo Naaseh Benishma. Naaseh Benishma. Estas fueron las palabras que pronunció nuestro pueblo Israel días antes de recibir la Sagrada Torah. Y vamos a Shemot, a Éxodo 24:7. Y ya saben, vamos rapidito para poder tener la idea, que no se nos pierda la idea del shiur, y también para ser ágiles cuando estamos estudiando la bendita Torah de Med. Shemot, Éxodo 24:7. Baruch Hashem dice: tomó Moshe el Sefer Abrit, el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo. Ellos dijeron: todo lo que ha dicho Adonai, Naaseh Benishma. Naaseh Benishma. Naaseh
se puede traducir como haremos. Naaseh se puede traducir como haremos. Tal vez allá quien nos esté viendo se puede preguntar, ¿por qué repite tanto? ¿Por qué repite tanto? Bueno, esto es debido a que hay personas, hay talmidim, que están tomando nota. Entonces, por amor a ellos, vamos repitiendo para que puedan ir anotando, porque se les ha enseñado que el anotar, el hacer apuntes, el hacer anotaciones, es una buena práctica para poder aprender un poco más. Y es algo que se recomienda ampliamente. Entonces, Naaseh se puede traducir como haremos. Benishma se puede traducir como y entenderemos o y escucharemos. Benishma se puede traducir como y escucharemos o y entenderemos. Por lo tanto, el pueblo dijo, haremos y después entenderemos. Hashem ha dado al hombre libre albedrío, ¿verdad que sí? Hashem ha dado al hombre libre albedrío. ¿Para qué le dio Hashem al hombre libre albedrío? Para elegir, para que él pueda decidir el camino que quiere tomar para su vida, ¿verdad? Vamos a Devarim 30:19. Devarim 30:19, porque hay también cierta corriente que dice que no existe el libre albedrío. Hay cierta corriente, hay ciertas enseñanzas o doctrinas que hablan acerca de la predestinación. Entonces, que Hashem hizo a unos para que sean salvos y a otros para que se mueran, ¿verdad? Para que ser quemados en el infierno, según sus doctrinas. Devarim 30:19, Deuteronomio 30:19. Y vemos que Hashem dio libre albedrío al hombre. Devarim, Deuteronomio 30:19. Y dice, yo llamo a los cielos y la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he preservado la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, Hashem ha presentado la vida y la muerte, ha presentado la bendición y la maldición. Por lo tanto, Hashem nos aconseja que escojamos la vida. ¿Para qué? Para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. La mayoría de los sabios se han preguntado, ¿por qué Am Israel, el pueblo de Israel, dijo, haremos antes de entenderemos? Eso no es una pregunta nueva. Eso no quiere decir que somos los únicos que nos lo hemos preguntado. Todos los sabios se lo han cuestionado. ¿Por qué Am Israel dijo haremos antes de entenderemos? Y Am Israel se estaba comprometiendo a obedecer a Hashem aún antes de saber lo que Hashem les exigiría. Eso parecería totalmente absurdo, ¿verdad? Ahora, como pregunta, ¿quién de ustedes se comprometería a hacer algo aún antes de saber lo que ese algo significa? Es decir, si alguien viniera y les diría o les dijera, oye, ¿me haces un favor? O, oye, te voy a decir algo, pero dime que sí. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, ¿qué se te ofrece?
o no te puede decir sí hasta saber qué es lo que quieres, ¿verdad? En realidad lo más lógico hubiera sido que dijéramos, entenderemos y después haremos. ¿Qué tendría de malo con primero entender para luego hacer? Generalmente, el ser humano primero entiende qué es lo que tiene que hacer y después lo hace, ¿verdad? Así somos. Generalmente primero queremos entender para luego hacer. Ahora, la palabra haremos está conectada con el impulso. La palabra haremos está conectada con los sentimientos. Vamos a... La moto está un poco dañada, ¿verdad? Y se oye bien fuerte. Entonces, les decía, la palabra haremos está conectada con el impulso de cada quien. La palabra haremos está conectada con los sentimientos y con el instinto de hacer, de llevar a cabo. Esa es la palabra haremos. A diferencia de entenderemos. ¿Por qué? Porque en la palabra entenderemos es esa parte, o está conectada a esa parte pensante, a esa parte racional y analítica de cada ser humano. Haremos va conectado con los sentimientos, con el instinto, como les decía, y entenderemos es esa parte analítica, esa parte pensante, esa parte racional de cada uno. Los jajamim, nuestros sabios, explican que haremos se refiere al cumplimiento de las mitzvot, de los mandamientos. Y lo voy a repetir. Nuestros jajamim, nuestros sabios, explican que haremos, que cuando el pueblo de Israel, que cuando nuestros padres dijeron haremos, se refiere al cumplimiento de las mitzvot, de los mandamientos. Y la palabra entenderemos se refiere a la comprensión de lo que cada mitzvah significa. ¿Sí podemos entenderlo? Haremos se refiere al cumplimiento de las mitzvot, a lo que vamos a llevar a cabo. Y la palabra entenderemos se refiere a la comprensión de lo que haremos, a la comprensión de lo que cada mitzvah significa. Ahora, esto podríamos compararlo con un padre que da instrucciones a su hijo, diciéndole que no pelee, que se comporte de una manera apropiada o que cumpla sus obligaciones. Lo más seguro es que al momento el niño no va a poder entender por qué razón debe obedecer las instrucciones que su padre le está dando. Y aún así lo hace, ¿verdad? El niño obedece, pero no es una obediencia analítica, una obediencia consciente, es más una obediencia instintiva. Pero al crecer y madurar, el niño se dará cuenta que todo lo que su padre le decía era por amor y para su propio bien. Por lo tanto, la obediencia en muchas ocasiones antecede a la comprensión. La obediencia muchas veces antecede a la comprensión. Rabbi Nachman enseña que las palabras Naaseh Venishma corresponden a los aspectos ocultos y revelados de la Torá.
Lo voy a repetir. Rabbi Nachman enseña que las palabras o que la frase Naaseh Benishma corresponden a los aspectos ocultos y revelados de la Torah. Naaseh, haremos, es sinónimo de la Torah revelada. ¿A qué me refiero con la Torah revelada? A lo que incluye los preceptos que cada persona debe cumplir de acuerdo a su nivel. Es decir, lo que percibimos, ¿verdad? A simple vista. Lo que ahí nos dice la Torah. Lo literal, por decirlo así, Peshat. Ahora, Nishma, que es escucharemos o entenderemos, es sinónimo de la Torah oculta. ¿Qué es la Torah oculta? Es aquello que se encuentra más allá de nuestro nivel de comprensión o del nivel de comprensión actual de una persona. La Torah oculta es aquello que se encuentra más allá del nivel de comprensión que tiene una persona en ese momento. Aquello que con el tiempo y de acuerdo a su elevación espiritual le es revelado. Es decir, hay mandamientos que una persona, que un talmid, que tiene poco, no va a entender. Hay cosas que para los que tenemos un poco más, aún se nos es difícil poder entenderlas. Sin embargo, conforme al estudio, conforme a guardar los mitzvot, conforme a nuestra elevación espiritual, a nuestra dedicación, se nos es revelado. Es decir, aprendemos un poco más. Hashem va abriendo nuestros ojos cada vez más y nos va revelando su Torah. Esa es la Torah oculta. Esta misma relación existe entre la Torah y la tefilá, la plegaria. Haremos es sinónimo de la Torah, es decir, aquello que nos es revelado, aquello que podríamos cumplir sin ningún problema. Sin embargo, entenderemos es sinónimo de aquello que está oculto a los ojos de los simples. Si el pueblo dijo entenderemos, es porque había algo que necesitaba ser entendido. No solamente obedecido, sino también entendido. Benishma y entenderemos implica futuro, ¿verdad? Implica futuro, algo que se daría con el tiempo. ¿A qué me refiero a los ojos de los simples? Bueno, muchas personas con una mentalidad pobre y con glotonería espiritual no ven que sea necesario profundizar o pasar tiempo en el estudio de nuestra Sagrada Torah. Les parece ilógico, les parece una pérdida de tiempo. Y muchos de ellos se excusan diciendo que las cosas ocultas le pertenecen al Eterno. Muchos se excusan diciendo que las cosas ocultas le pertenecen a Hashem, le pertenecen al Eterno. Y no ven que sea necesario entender más a fondo lo que el Santo, bendito sea, quiere decirnos a través de su palabra.
Es decir, llegan a un momento donde dicen, ¿para qué voy a estudiar más? Si eso no lo entiendo, no, así no hay problema, así lo dejo. No es necesario, las cosas ocultas le pertenecen a Hashem. No es necesario estudiar a profundidad, no es necesario ir al hebreo, no es necesario indagar en las palabras de los sabios. Solamente lo que ahí dice, no me des más, solamente eso. Esas son las personas simples, las personas con mentalidad pobre, con glotonería espiritual. Pero ¿qué le dijo Hashem a Irmiyahu Anabí, a Jeremías? ¿Qué le dijo? Vamos para allá, vamos a Irmiyahu Anabí, a Jeremías 33:3. Este es un pasaje muy conocido por la mayoría, sin embargo quiero que quede grabado, quiero que vayamos, quiero que lo veamos con nuestros propios ojos y quiero que lo recordemos, que lo repasemos. Baruch Hashem. Jeremías, Irmiyahu Anabí 33:3. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te diré cosas escondidas de las cuales tú no tienes da'at, conocimiento. Hashem quería que Irmiyahu Anabí estuviera cerca de él. ¿Con qué propósito? Para enseñarle cosas grandes, cosas escondidas de las cuales él no tenía conocimiento. Entonces es una mentira que Hashem no nos quiera revelar lo que está ahí en la Torah. Sabemos que hay 4 niveles de estudio, de profundidad en la Torah. La Torah es, me lo he imaginado así, como una cebolla. Y van a decir, vaya, ¿qué tipo de ejemplo? Así lo he imaginado. Baruch Hashem. Una cebolla tiene capas. Y mientras quitas una, quitas otra, cada vez vas profundizando más. Así veo la Torah. Entre más estudiamos, más mitzvot cumplimos, vamos quitando una capa más, una capa más, una capa más, y se nos es revelada muchas cosas. Baruch Hashem. Estas cosas grandes y escondidas corresponden a aquello por lo cual debemos orar. Es decir, debemos levantar plegarias pidiendo a Hashem la oportunidad de poder entender mejor la Torah y cómo poder guardar mejor las mitzvot, los mandamientos. Ese fue el propósito principal o el propósito de David Amelech. Ese fue su propósito. Él levantaba plegarias pidiendo a Hashem entender mejor la Torah de Akadosh Baruj Hu. ¿Y para qué? Para poder guardar mejor las mitzvot. Vamos a Teilá, al Salmo 119:18. Baruch Hashem. Teilá 119:18. Bendito es su nombre. Teilá 119:18. Dice, abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu Torah. Lo voy a repetir. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torah. ¿Sí es? ¿Sí es o no es? Perdón. Ahora vamos a hacernos esta pregunta. ¿Que acaso David Amelech era ciego? ¿Que acaso no podía leer la Torah? De ninguna manera. ¿Por qué él diría
abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torá. Él no era ciego. ¿A qué se refiere? Él quería entender a profundidad la Torá. Porque él entendía que en la Torá, en guardar las mitzvot, hay vida. Pero hay vida para quien la busca, ¿verdad? Para quien no la busca, ¿no? Am Israel, el pueblo de Israel, Am Israel decidió comprometerse con Hashem. El pueblo de Israel decidió comprometerse con Hashem. Aun cuando lo más común es entender algo para después hacerlo, hay cosas que necesariamente tenemos que hacer primero para poder entender. Ejemplo de ello es el amor de un padre. Alguien que no es padre simplemente no puede entender lo grande que puede ser el amor de un padre. ¿Para con quién? Para con sus hijos, claro está. Hay ocasiones en las que el padre o la madre tienen que tomar decisiones que una persona que no es padre simplemente no podría entender. Asimismo pasa con la Torá. Cualquiera puede leerla o tenerla en su casa, guardada si quiere. Cualquiera la puede leer. Pero hay cosas en ella vamos a esperar un momento. Hay cosas en la Torá que vamos a entender hasta después que las hacemos. Alguna vez leí una frase que decía: si quieres ver algo que nunca has visto, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Entonces, si quieres entender, tienes que empezar por hacer. Si queremos entender más a profundidad la Torá y la voluntad de Hashem, el inicio del camino es haremos. Ese es el inicio del camino. Es decir, la obediencia es el inicio del camino. Mientras más mitzvot guardamos, más nos elevamos espiritualmente. Y solo hasta que eso pasa, Hashem nos revela más de su Torá. No podemos crecer en conocimiento o no podemos elevarnos espiritualmente tratando de entender, pero sin hacer nada, sin guardar mandamientos, sin que haya un compromiso. No se puede. Primero es el compromiso, primero es guardar, y conforme vamos creciendo espiritualmente, Hashem nos empieza a revelar más de su bendita palabra. Fíjense, hoy en día muchas parejas ya no se casan. Muchas parejas ya no se quieren casar. ¿Qué es lo que ellos eligen? Eligen no comprometerse. Quieren primero vivir juntos sin ninguna clase de compromiso, ¿verdad? Para conocerse y saber si realmente quieren vivir juntos. ¿Para cuándo? Para el resto de su vida, ¿verdad?
déjenme decirles que eso es totalmente ilógico. Totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque con eso solamente demuestran su falta de amor hacia su pareja. Y dirás, ¿cómo? ¿Cómo que con eso demuestra su falta de amor? Pues si lo que queremos es estar juntos, pero sin casarnos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que tengan que vivir juntos antes del compromiso es como decir, no te amo y necesito ponerte a prueba para ver si cumples mis expectativas. O no confío en ti, por eso necesito vivir contigo antes de casarme, porque no estoy seguro o segura de querer estar contigo para siempre. Como dije en un inicio, el subtítulo de este shiur, de esta clase, es el pueblo elegido o el pueblo que elige. ¿Quiénes somos? ¿Somos el pueblo elegido o somos el pueblo que elige? ¿Quiénes somos? ¿Somos el pueblo elegido o el pueblo que elige? El Midrash Sifri de Barim 3:43 dice que cuando Hashem quiso entregar la Torá, se reveló no solo al pueblo yehudí, no solamente al pueblo judío, sino también a todas las naciones del mundo. Entre ellos menciona a los hijos de Esab, menciona a los hijos de Amón y Moab. ¿A quién más? A los hijos de Ismael, ¿verdad? Hashem le preguntaba a cada uno de ellos, o le preguntó a cada uno de ellos, si aceptarían su Torá. Pero vaya sorpresa, que nadie de ellos quiso hacerlo. Sin embargo, Am Israel, el pueblo de Israel, a diferencia de las demás naciones, fue y es un pueblo que elige obedecer la Torá. Am Israel fue y es un pueblo que elige obedecer la Torá antes de entenderla. Israel elige someterse a la voluntad de Hashem, aún sin conocerla. Un pueblo que se compromete de una manera sincera y sin conveniencia. Somos un pueblo que no busca los milagros de Hashem, sino que tenemos un Elohim que hace milagros. Baruch Hashem, hacedor de milagros. No buscamos sus milagros, no estamos aquí por los milagros que Él haga, no le seguimos por los milagros que Él puede hacer. Es decir, no seguimos la mano de Hashem, seguimos el rostro de Hashem. Hablando metafóricamente, obviamente. Nuestra fe, ya lo hemos visto, ya lo hemos compartido, no está fundamentada en los milagros. Una fe que está fundamentada en los milagros es una fe débil, una fe pequeña, una fe que tiene que estar viendo que pase algo, porque el día que no pase, esa fe se debilita. La fe del pueblo judío no es así. Nosotros no buscamos los milagros de Elohim. Nuestro Elohim hace milagros. Hashem escogió a Israel porque Abraham Avinu lo escogió a él. Porque Yitzhak y Jacob lo escogieron a él. Porque nuestro pueblo dijo, Naaseh v'nishma.
Es muy triste ver que hoy en día se han levantado religiones con sus propias interpretaciones y sus falsas doctrinas. Y lo digo bien claramente, sus falsas doctrinas, diciendo que hemos sido desechados por Adonai, que nosotros, el pueblo judío, hemos sido suplantados por una religión que dice que la Sagrada Torá es una maldición, que el Shabbat HaKodesh, que el día de reposo, no es necesario obedecerlo. Dicen que los judíos hemos sido desechados y suplantados por un pueblo que se deleita comiendo lo que Hashem en su Torah prohíbe. Esto entre muchas otras cosas, obviamente. Permítanme decirles que cualquiera que diga que los judíos fuimos desechados está yendo en contra de Hashem, en contra de Hashem mismo y de su palabra bendita. Todo aquel que diga, aún he escuchado comentarios que han dicho, Dios no ha desechado a los judíos, los tiene, digamos, ahí en la banca, mientras que la iglesia está jugando el partido. Eso no tiene ningún fundamento, ni en la Torah, ni en los Nebim, ni en los Ketubim, ni en los escritos de los primeros discípulos. ¿Qué dice Devarim 14:2? Vamos para allá. Devarim 14:2. Baruch Hashem. ¿Ya lo tienen? Devarim 14:2. Y dice: porque ustedes son un pueblo Kadosh para Adonai su Elohim. Adonai los ha escogido para ser su especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Ahí está. Entonces, ¿somos un pueblo escogido o somos un pueblo que escoge? ¿Qué somos? Ya vimos que Hashem nos escogió, ¿verdad? En realidad somos ambos. En realidad somos ambos. Somos tanto un pueblo escogido como un pueblo que escoge. Hashem nos escogió. ¿Por qué? Porque nosotros lo escogimos a Él. Porque nosotros escogimos su sagrada Torah. Vamos a Devarim, ahí estamos. Deuteronomio 26 del 17 al 19. Devarim 26 del 17 al 19. Lo leo y dice: has hecho decir a Adonai que Él será tu Elohim. Tú seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus normas, y escucharás su voz. Y Adonai te ha hecho decir hoy que serás su pueblo propio, como Él te ha dicho. Tú deberás guardar todos sus mandamientos. Él te elevará en honor, renombre y gloria por encima de todas las naciones que hizo, y serás un pueblo consagrado a Adonai tu Elohim, como Él te ha dicho. Ahí está.
De la misma manera en que cada año celebramos el Seder de Pesaj, como si nosotros mismos hubiéramos estado presos en Misraim, como si nosotros mismos hubiéramos sido esclavos de Egipto. Así, con ese gozo de la liberación, celebramos cada año el Seder de Pesaj. De la misma manera, celebremos este Shavuot, esta entrega de la Torá, como si nosotros mismos hubiéramos estado en Har Sinai recibiendo la sagrada Torá. Que nuestras palabras sean Naaseh Benishma, haremos y después entenderemos. Haremos y después entenderemos.